a solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta. Es una bendición, mis hermanos, nuevamente compartir la reflexión en este jueves 2 de julio del 2020. Damos gracias a Dios porque hasta aquí Él ha cumplido su promesa en nuestras vidas y Él nos ha sostenido, nos ha provisto lo necesario, nos ha guardado del mal. Quiero entonces compartirles el estudio bíblico siempre en el tema de las parábolas de sabiduría que nos hablan del comportamiento cristiano, de la actitud cristiana. La lección número 8 es un texto que está basada en un texto que contiene dos parábolas, la parábola de la viuda insistente y del fariseo y el publicano. Y la base bíblica en San Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 14. Siempre, mis hermanos, yo les animo a que ustedes hagan la lectura completa, también el ejercicio de memorización que proponemos en el en el versículo 1 del capítulo 18 que dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. San Lucas 18, versículo 1. Se puede hacer entre la familia un ejercicio para que todos memoricen este texto. El propósito de nuestra lección, mis hermanos, es revisar nuestra práctica de oración personal. Yo sé que todos oramos, pero tomar un tiempo para meditar y revisar esa oración, cómo la hacemos. También reflexionar acerca de cómo la oración incluye hacer actos de justicia. No solamente arrodillarnos o postrarnos delante de Dios, cerrar nuestros ojos y hablar con Él, sino que a la par de esa actitud de oración vayan un concepto de justicia en nuestras vidas. Practicar la oración con sencillez y humildad de corazón. El primer versículo de este texto que leímos nos indica con claridad el tema de la enseñanza, la oración, la necesidad de orar siempre y no desmayar, dice el versículo 1. Sin embargo, hay un segundo propósito que está en el versículo 9, en donde se enfoca a quienes se dirige la segunda parábola. Se dirige a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Entonces esa segunda parte ya no va a hablar de la necesidad de orar siempre y no desmayar, sino también de tener una actitud específica al momento de orar. Al encontrarnos con dos parábolas en el mismo texto, voy a intentar resumir entonces que esta lección nos va a ayudar, mis hermanos, en la práctica personal de oración en dos aspectos. El primero es la perseverancia y el segundo es la actitud al orar. No todos nos arrodillamos o nos postramos delante de Dios a orar con la misma actitud. Y no todos, por supuesto, somos perseverantes al orar. Siempre vamos a seguir el mismo esquema de estudiar la ocasión. ¿Por qué surgió la enseñanza? Luego la narración y por último la enseñanza espiritual que nos deja. Tomando en cuenta el texto anterior al capítulo 18, es decir, el capítulo 17, podemos entender que Jesús ofrece esta enseñanza para complementar su mensaje acerca de la preparación para su segunda venida. Los fariseos le preguntaron cuándo había de venir el reino de Dios. Esto está en el capítulo 17 y versículo 20. Fijémonos que no son los discípulos los que le preguntan los fariseos. Y Jesús nos responde dándoles una fecha. Responde que vendrá sin advertencia. Ya nosotros hemos leído en otras porciones bíblicas, nadie sabe el día ni la hora, pero que debemos estar siempre listos, velando y orando. Una de las actividades que un hijo de Dios no debe descuidar en su vida cristiana antes de alcanzar esa meta es la oración, mis hermanos. Nosotros nos dedicamos en nuestra vida espiritual a muchas cosas, pero no descuidemos
la oración. La narración. La oración entonces, mis hermanos, era parte integral de la vida del pueblo judío. Era parte importante de la vida de Jesús y debe ser parte de nuestra vida diaria, así como alimentarnos, trabajar, relacionarnos unos con otros, cuidar la familia. Esas actividades importantes debe de ser primero la oración. O tal vez anterior y más importante que eso, ¿verdad? O sea, antes de la familia, la oración. Antes del trabajo, la oración. Antes de nuestras relaciones sociales, la oración. Entonces, la enseñanza, como yo les decía, se enfoca en dos vías. Lo primero es la persistencia, la perseverancia, por medio de la imagen de una viuda que se acerca a un juez pidiendo justicia. Aunque es rechazada su petición, ella insiste e insiste, incansable, diciendo siempre, hazme justicia de mi adversario, hasta que el juez, cansado de la importunidad de aquella viuda, decide hacerle justicia. No nos vamos a poner a pensar cuántas veces ella insistió para contarlas y decir, bueno, entonces yo tengo que orar tantas veces. No, aquí el mensaje es que no desmayó, no dejó de pedir hasta que logró lo que esperaba, la respuesta que esperaba. Y la segunda enseñanza es la actitud humilde. Y entonces en la segunda parábola, que es la parábola del fariseo y el publicano, sobresale la figura de un fariseo arrogante y un humilde publicano. Fíjense, hermanos, que aquí hay que observar bien. El fariseo era una persona importante en el judaísmo, pero aquí se le ve arrogante, vanidoso, envanecido. Y el publicano, que es una persona no querida por la sociedad judía porque era cobrador de impuestos para Roma, lo consideraban un traidor. Aunque fuera judío, para ellos era un traidor. Aquí aparece como humilde. El fariseo de la parábola podríamos pensar que es un compañero de aquellos que preguntaron inicialmente a Jesús acerca del reino, en el capítulo 17 y versículo 20. Y un publicano que, como les acabo de mencionar, despreciado popularmente por su oficio, por cobrar los impuestos. Eran impuestos exagerados, eran impuestos grandes, imposibles a veces de pagar por un judío común y corriente. Les dolía la visita o la llegada de un publicano. Entonces aquí la parábola nos muestra a los dos en el templo orando, pero uno ora con orgullo, con vanidad, engrandeciéndose en la oración y diciendo, Dios, te doy gracias porque no soy como este publicano pecador, ¿verdad? Porque soy esto, porque soy aquello. Y en cambio el publicano está humilde, está postrado, está con la cabeza baja, ni siquiera quiere alzar la mirada, porque nosotros alzamos la mirada en el templo, mis hermanos, como para dirigirnos a Dios. Pero él está con la cabeza baja porque ni siquiera se atreve a ver y solamente pronuncia unas palabras como es, Dios, sé propicio a mi pecador. La humildad de este hombre consiste en que no se considera grande, en que no se considera poderoso, sino que se considera pecador. La enseñanza espiritual que nosotros recibimos, mis hermanos, en estas dos parábolas que son tan conocidas es, lo primero que debemos preguntarnos para aprovechar la enseñanza espiritual de estas parábolas es, ¿cómo oramos? ¿Cómo ora usted? Aquí podríamos tomar un momentito para cada uno preguntarnos, ¿cómo oramos? Unos dirán, bueno, yo oro de rodillas en mi cama, a la orilla de mi cama. Yo oro sentada en tal lugar, debajo de un árbol, porque eso me da paz. No importa cómo, dónde y cuándo oramos, pero sí importa cómo oramos, cómo nos dirigimos al Señor, cómo le llamamos en nuestra oración. Las palabras no importan. No importa si la oración tiene palabras bonitas, si tiene palabras
comunes, si la oración es corta o es muy larga, muy extensa, si es privada o es ante los demás miembros de la familia o en la iglesia. Pero importa cómo oramos, cómo nos presentamos delante del Señor. Y entonces la enseñanza espiritual es primero que debemos insistir, perseverar, no desmayar. Si aquel juez terrenal, con sus defectos, hizo justicia, mucho más nuestro Padre Celestial. Orar, 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 no desmayar. Y entonces también la segunda enseñanza es que tenemos que orar con humildad. Nuestra oración no debe ser arrogante, no debe ser prepotente. Tampoco debe ponerle al Señor plazos o señales de su respuesta. Se debe orar rogando que se haga su voluntad. Muchas personas dicen: Señor, si me vas a conceder esto, dame una señal. Señor, yo quiero que la respuesta tuya llegue antes del sábado, porque el domingo yo voy a hacer tal actividad y quiero tu bendición. No le podemos poner plazos o condiciones al Señor, sino que solamente orar, exponerle nuestra necesidad y que se haga su voluntad. La respuesta que el Señor nos dé va a ser siempre lo que para nosotros es lo correcto. Este fariseo nos enseña el no de nuestras oraciones. No tenemos que orar viendo al que está a la par y comparándonos con esa persona. Nuestro publicano puede estar al lado o lejano. Usted puede ser que tenga un publicano, alguna persona que está cerca de usted y el cual usted mira con desprecio. Aquí en la parábola hay una enseñanza. Nuestro publicano puede ser un amigo, un familiar, un vecino. Puede ser bueno o puede ser malo. Siempre el Señor tomará en cuenta que nosotros no nos consideremos más que ese personaje, sino por el contrario, solo seamos conscientes de nuestra pequeñez, de nuestro pecado delante del Señor. Para concluir, mis hermanos, si Jesús estuviera al frente de nosotros hoy, dándonos la enseñanza con este texto bíblico, posiblemente Él concluiría diciéndonos: Hijo mío, no quiero que haya en ti impaciencia ni orgullo. No me pongas plazo para responder, ni vengas a mí con arrogancia. La impaciencia nos hará buscar la solución a nuestra necesidad por otros medios. Si Dios tarda en respondernos. Hay muchas personas que oran por un trabajo, por una solución a un problema económico, y al no tener respuesta del Señor, que la vean ellos pronto, buscan otras salidas que a veces no son las más indicadas. El orgullo, mis hermanos, peor todavía, va a cerrar todas las vías de comunicación. Dios no va a escuchar la oración del orgulloso o de la orgullosa. La manifestación de Dios en respuesta a la oración no depende de qué palabras usamos, de quiénes somos, ni de cuánto sabemos, ni del concepto que tengamos sobre el pastor, el consistorio o los miembros de la iglesia. La respuesta de Dios vendrá por ser humildes y esperar pacientemente su voluntad, que ya dije yo, es perfecta. La clave de nuestra vida de oración es practicar siempre la oración de fe. Y la oración de fe es aquella que no le pide al Señor en un tiempo específico, que no le pide más de lo que realmente necesitamos, que todo lo que hace es pedir que se haga su voluntad. Dios les bendiga, mis hermanos.